Yo quiero presentarles a ustedes a Olga Timoteo. Ella es la gerente general de Bio Incuba, ¿no? Quien nos va a dar la explicación de las modalidades y los detalles de este tipo de fondos. También quería agradecer a Eric Paulet, que es de SAN, quien nos está apoyando en esta actividad, ¿no? Que vamos a hacer también para diferentes sectores, ¿no? Bueno, yo quería pedirles a todos que si pudieran tener sus audios apagados, tenemos un chat y al final de la presentación ustedes pueden hacer sus preguntas por escrito y Olga nos ayudaría en las respuestas, o también Eric, también que podría también, dependiendo del tipo de preguntas, absolver sus dudas, ¿no? O sea, sin más, agradecemos también a Olga por estar aquí con nosotros. Olga, muchas gracias por estar aquí. Puedes iniciar tu presentación. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar acá con ustedes acompañándolos, así que espero que pueda compartir todo lo que conozco con respecto a estos fondos y todas las preguntas son bienvenidas. Bueno, la presentación de hoy se llama Acceso a fondos de recursos no reembolsables para actividades del sector pesca y acuicultura. Normalmente las empresas tienen escaso conocimiento de todos los accesos que da el Estado para poder ayudar a que puedan apalancar sus diferentes actividades, el cofinanciamiento del Estado. Entonces, voy a hacer lo que voy a entrar a profundidad en cada uno. Es mapa para ustedes puedan ver cuáles son los fondos que existen y entender que están por diferentes tamaños. Un fondo que se llama IPA, que es el verde, tenemos el fondo del FONSI, que es el FONSITE, que se llama incentivos tributarios, y tenemos Innovate, que es el de color naranja. Esos son todos los fondos, y lo más interesante es que están diseñados para diferentes, es decir, un fondo pequeño para emprendimientos recién comenzando, fondo para microempresas, que son aquellas que facturan menos de 630.000 soles, para pequeñas empresas que facturan más de hasta 7.140.000, medianas empresas que facturan 6.660.000, y gran empresa que Perdón, factura... Olga, Sí. perdón, ¿hay alguna interferencia en la presentación? No sé si te acercas un poquito al micro, porque de ratos se escucha entrecortado, No sé, creo que creo que las personas no te han entendido. Si podrías repetir esa última parte, por favor. Perfecto, pero ahorita sí me escuchas bien. Así sí, pero por ratos hay como una lluvia, una interferencia. O sea, no te muevas mucho, creo que ¿no? Ok, perfecto, no me muevo. Ok, me quedo quietecita. A ver, si no me vuelven a escuchar, por favor me interrumpe. No sé si es mi internet, qué raro, pero bueno, en esta situación... A ver, les estaba comentando que acá hay un mapa de todos los fondos que existen ahora y que están activos. No sé, clasificado, que es el programa de agricultura. Entonces, esto es un fondo exclusivo para pesca y agricultura, pero también les quería mostrar que hay otros fondos, como por ejemplo el fondo que tiene Fondecit y Concitec, que se llama Incentivos Tributarios. Esta es la ley de incentivos tributarios que también funciona. Y hay otro fondo que se llama Innovate Perú, que también tiene otro tipo de instrumentos para ayudar a los diferentes tamaños de empresa. Entonces, en este caso, quería recalcarles que los fondos se adecúan dependiendo del tamaño de empresa. Para emprendedores, es decir, que recién están comenzando, para aquellas microempresas que facturen menos de 630.000, para pequeñas empresas que facturan hasta 7.140.000, para medianas empresas que son 9.170.000 y después para gran empresa. Entonces, el fondo, que es el de Innovación y Pesca y Cultura, ayuda a todos los tamaños de empresa. Esa es la particularidad que tiene. Y
y la ley de incentivos tributarios está hecho para pequeñas, medianas y grandes, y en el caso de Innovate también ayuda para todos. Esto es súper importante porque a veces las empresas desconocen que esos instrumentos les pueden ayudar a apalancar los desarrollos que quieran hacer. ¿Qué es importante entender? El Estado, cuando pone a disposición estos recursos no reembolsables, que significa que te los dan, pero no te piden una devolución de ese monto de dinero que te dan, es decir, no es un préstamo, ¿no? Es simplemente unos recursos, un monto de dinero que te dan para ayudarte a que la empresa pueda mejorar sus capacidades, pueda innovar, pueda ser más productiva, pueda generar mayor trabajo. Eso es como gana el Estado. El Estado gana porque invierte y luego lo recupera en que la empresa crece. Si la empresa crece, significa que factura más. Si la empresa crece, significa que contrata más personal y por lo tanto hace un crecimiento de la empresa en sí. Entonces gana por otros caminos. Y está demostrado en otros países que esta es la forma en la cual podemos ayudar que las empresas comiencen a innovar, porque innovación implica un alto riesgo, entonces les cuesta mucho hacerlo si es que no tienen un apalancamiento de las empresas. Entonces, vamos a comenzar por qué cosa es el CERES, el FOCA y el CIA, el CIADE con respecto al PENIPA. Cuando nosotros hablamos de este Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, podemos ver que existen diferentes instrumentos que se van a dar para gestión, para tecnología, para la parte económica, para la parte social, ambiental y seguridad y salud. ¿Qué significa esto? Que cualquier solución que necesite la empresa puede ser financiado con estos fondos del PENIPA. Lo que hay que saber es a qué fondos me tengo que dirigir dependiendo mi necesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un primer fondo, para el PENIPA son 4 fondos, tenemos acá el CERES, que es el primero. Este fondo, ¿qué es lo que busca? Busca cofinanciar sus proyectos especializados en asistencia técnica, capacitación y asesoría para adoptar o aplicar tecnologías. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo soy una empresa que necesito, por ejemplo, capacitar a mi personal para que mejore sus procesos, por ejemplo, o necesito yo una certificación en BPM o un HACCP, entraría en esta calificación para yo poder acceder a este fondo para que el Estado me cofinancie el poder tener este beneficio. ¿Por qué? Porque normalmente si lo queremos hacer solos, cuesta mucha inversión que a veces las empresas no lo tienen. Entonces, este fondo te permite qué hacer específicamente. Si nosotros vamos a la parte de objetivos específicos, ¿qué busca este fondo? Busca mejorar la productividad y la competitividad de toda la cadena, ¿no? A través de la innovación, busca cerrar brechas, como por ejemplo, o ayudar a todos los agentes de la cadena a la operación y la comercial de que estén vinculados a asistencia técnica para que como empresa yo pueda mejorar mis capacidades y poder ser más competitivo. ¿Cuál es el beneficio que te permite el Estado? El Estado con este fondo lo que dice es, yo te puedo apalancar con un 80% máximo que equivale a 101.000 soles. Este es el aporte en cash que el Estado te financia. ¿Y qué es lo que pide a cambio el Estado? El Estado lo que dice es, yo te voy a, con ello, a permitir que solamente tengas que hacer un aporte monetario de hasta 25.000 soles con 284. Entonces, el Estado te aporta un 80%, y eso para una empresa, independientemente del tamaño, es un montón porque lo puede ayudar a apalancar, a llegar a un siguiente nivel para que pueda ser más competitivo. Entonces, en este fondo solo se habla de recursos monetarios, entonces es dinero que pone la empresa y dinero que pone el Estado, ¿no? ¿Y cuál es la particularidad de este fondo? Es que tiene, por ejemplo, un bono de economía circular. Es decir, que si yo voy a fortalecer mis capacidades con estos servicios de extensión, ¿no? Por ejemplo, les decía el HACCP, y le va a permitir de alguna forma apoyar a mejorar su producción de tal manera que va a aportar en hacer una economía circular, tienen un puntaje en el bono en la calificación.
¿no? ¿Qué más te permite este fondo? Este fondo tiene la particularidad que busca dos tipos de actores. Un actor que es la demanda y un actor que es la oferta. Esto es imprescindible para poder postular al fondo. ¿Quién es la demanda? La demanda es aquel que requiere, que necesita esa asistencia técnica, ¿no? Para poder mejorar sus servicios a nivel de organizacional, a nivel comercial, para poder solucionar sus problemas. ¿Y quién es la oferta? Aquella entidad que le puede dar esa solución. Pongamos, por ejemplo, yo quiero certificarme en HACCP y necesito que alguien que tenga esas capacidades me ayude a hacer mis manuales, me ayude a hacer mi evaluación de cómo está mi infraestructura, mis procesos, para poder saber si en qué tiempo voy a poder llegar a esa certificación, por ejemplo. Entonces, la oferta es la empresa que va a brindar esas capacidades y la demanda es la empresa pesquera, que es la que necesita implementar, por ejemplo, esta certificación, colocando solamente ese ejemplo. Entonces, es importante que tengamos estos dos actores definidos para poder postular a este instrumento. ¿Qué te piden en este instrumento? Te piden que haya una alianza estratégica. Esa podría haber una entidad colaboradora, pero no es obligatorio. ¿Quién puede postular? Hay interferencia. Sí, está entrecortado. A ver, ¿ahora mejor? Sí, mucho mejor. Ok. Mil disculpas que no sé cuál es el inconveniente en el internet. A ver, entonces, para esto nosotros necesitamos que haya las empresas que tengan el RUC activo y habido para poder postular, que tienen que tener como mínimo un año de haber estado constituidos y estar funcionando y operando como empresa. Te piden que obviamente no haya sido sancionado por alguna entidad, es decir, por el PENIPA, por ejemplo, o por alguna, o por Innovate, o por alguna otra entidad vinculada con el Estado. También te piden que no tengas deudas coactivas, eso es importante verificar, y que además la empresa sea perteneciente al sector pesca y acuicultura. Entonces, estas son características básicas que te piden, y una más, que es la que la persona que está a cargo de la empresa no haya sido sentenciada por algún delito. Entonces, en realidad, lo que te pide el fondo son cosas muy básicas, pero que con estas condiciones que tengan puedan poder acceder a estos fondos. Entonces, ¿quién es la entidad proponente? La entidad proponente tiene que ser una empresa del sector pesca, ¿no? Una empresa privada. La entidad proponente podría ser también una asociación de pescadores, unas OSPAs también, ¿no? ¿Y quién es la entidad asociada? La entidad asociada es aquella entidad que te permite complementar las actividades que necesitas para poder presentarte al proyecto, ¿no? Esta es la entidad que te va a apalancar con capacidades para poder sumar, ¿no? Y hay una última entidad que le llaman entidad proveedora de servicios, que es para hacer cosas muy puntuales y no forma parte de la alianza estratégica. ¿Qué significa esto de la alianza estratégica? El fondo te pide que cuando uno postule con las reglas claras. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si hay algún beneficio para una u otra empresa, eso debe quedar plasmado en un documento que es a través de un convenio entre la entidad proponente y la entidad asociada, donde se define cuáles son las funciones que tiene cada uno, cuáles son los beneficios o cuál es el aporte que va a poner. Por ejemplo, si es que la entidad asociada pone una parte de aporte monetario y la entidad proponente también, eso va definido en el convenio. Por ejemplo,
si es que hay algún tipo de equipamiento que se va a adquirir, también se define en el convenio con quién se quede ese equipamiento, si se queda con la entidad proponente o se queda con la entidad asociada. Es decir, es un documento que establece las reglas claras para que el proyecto se ejecute sin ningún problema, ¿ok? ¿Cuál es la otra característica que te exige el proyecto para que pueda ser aceptado y calificar? Que se cuente con un equipo que responda y que tenga las capacidades para poder garantizar que el proyecto se puede hacer, ¿no? Entonces, esas son las cosas básicas que te piden, ¿no? Y como les decía acá, ¿qué se pide de requisito? Tener un año de constitución, RUC no habido, no deuda coactiva y los otros requisitos que les acabo también de mencionar. Y también podrían ser asociadas las entidades de gobierno también, porque ellas en algunos casos, por ejemplo, cuando quieren participar con algún aporte monetario, también ayudan, porque si queremos verificar, por ejemplo, a los pescadores artesanales, el gobierno local puede entrar también a ser quien da la contrapartida monetaria, ¿no? ¿Cuáles son las temáticas que podríamos tratar en este caso? Por ejemplo, planes de desarrollo, manejo de las tecnológicas, desarrollo de tecnologías sostenibles, por ejemplo, en agricultura, en realidad es muy variado lo que podría postular: modelos de gestión y fortalecimiento organizacional, ambiental, gestión ambiental, ya todo lo que esté vinculado a asistencia técnica es lo que podríamos postular a través de este instrumento. Entonces, solo para resumir, ¿qué te permite ese instrumento? Asistencia técnica, certificaciones en cualquier parte de la cadena productiva, y te permite financiar el 80%, y lo que tendría que poner la empresa sería solamente el 20%. Ojo, que este 80% es como máximo. En realidad podría ser un proyecto que por la necesidad del proyecto la inversión tenga que hacer mejor, y por ejemplo acá podría ser un proyecto de la mitad y por lo tanto sería más o menos 50.000 acá y el aporte podría ser 12.500. Entonces, el máximo es lo que se ha puesto en este ejemplo, pero el proyecto en sí podría ser menor. Lo que no cambia son los porcentajes de participación de aportes. Luego viene un segundo instrumento. ¿Cuál es el segundo instrumento que podrían ayudar? Se llama SFOCA. Este SFOCA básicamente está diseñado para fortalecimiento de capacidades a estos proveedores de servicios. Es decir, por ejemplo, yo necesito que se forme especialistas, por ejemplo, en manejo pesquero, por ejemplo, o yo necesito tener especialistas por ejemplo, asistencia técnica o prospectiva comercial, por ejemplo, para pesca, o vigilancia tecnológica, o yo necesito capacitar a mis técnicos en algún proceso en específico. Entonces, ¿quién va a hacer el llamado? Son las empresas o las universidades, podrían ser quienes son las proponentes, pero están básicamente dedicados a o hacer un para poder estos servicios. Entonces, si es que soy una empresa de pesca que tengo identificado cuál es mi necesidad de capacidad y yo necesito que una universidad o un instituto o alguna entidad especializada en fortalecimiento pueda hacerlo, yo puedo vincularme con esa entidad para que se haga esta especialización que yo necesito en mi cadena. Y esta es una particularidad que se hizo en esta última convocatoria que acabó el PENIPA hace unas semanas, es que por primera vez dejaron que hubiera un aporte monetario, no monetario. Normalmente ese instrumento habla de solo aportes monetarios, y esta vez hubo un cambio en las bases y se dejó que el 10% fuera aporte no monetario. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, es la valorización de las personas que van a
no monetario, por ejemplo, el uso de la infraestructura que pongo a disposición, el uso de las aulas, el uso de una planta piloto para hacer las demostraciones, por ejemplo, todo lo que implique valorización de lo que voy a utilizar para poder hacer el proyecto, ¿no? Y el fondo de EFOCA es un fondo un poco más pequeño, que es de 84.280 y eso equivale al 80%. Si comparamos con el anterior, el porcentaje se mantiene, pero cambia un poco el monto. Hay un tercer instrumento que se llama CIA, que se llama investigación adaptativa. Ojo, ya no estamos hablando ni de fortalecimiento de capacidades ni de servicios de extensión. Entonces, ¿qué busca hacer este instrumento? Este instrumento busca adaptar investigaciones que ya se hayan logrado en otros lugares o por información bibliográfica ya se haya desarrollado en otros lados y se quiere implementar aquí. Y lo que busca es hacer un ajuste o acondicionamiento a esta tecnología que ya está validada. Por ejemplo, yo soy una empresa que he encontrado que hay un software que ya funciona y que funciona. No necesito que ese software, por ejemplo, para manejar el tema de trazabilidad, por ejemplo, en la cadena de pota o en la cadena de conchas de abanico, por ejemplo, yo quisiera implementar acá. Entonces, ya ese riesgo tecnológico de que se puede o no se puede lograr, ya fue desarrollado en otros lados, ya se realizó, entonces lo que falta es adaptar cómo es que ese desarrollo puede funcionar bajo, obviamente, nuestro funcionamiento de la empresa, bajo nuestra normativa, cómo podemos hacer esa adaptación tecnológica. Obviamente, ¿cuál es la diferencia de ello? Es que aquí se necesitan otras capacidades porque estamos hablando ya de una innovación y por lo tanto tiene que haber otro tipo de expertise y entonces eso va asociado a las entidades que deben participar. ¿Por qué? Acá se busca que la empresa que acompañe a esta solución sea una empresa que tenga capacidades, es decir, puede ser una empresa del sector pesca, por ejemplo, que está especializado en TICs o en IoT, ¿no? En Internet de las Cosas, o puede ser que sea una universidad que ya tiene un área, por ejemplo, de informática, que ya trabaja en este tipo de software o de sensores, por ejemplo, o puede ser un centro de innovación que ya también tiene experiencia en ello y puede hacer la adaptación. Es decir, se necesita aquí un mayor nivel de acompañamiento de expertos. Entonces, este proyecto implica primero hacer una identificación de la necesidad que tiene la empresa para implementar una nueva tecnología, un nuevo proceso también, y esto luego se tiene que hacer una identificación de dónde están estos expertos que pueden ayudar a elaborar este proyecto y con eso se puede hacer esta postulación. ¿Y por qué hago esa precisión? Porque como verán acá, el monto de inversión es muchísimo más alto, es de 606.000 soles, que equivale al 70%. Y obviamente lo que piden que se aporte por la empresa o la alianza estratégica es de 200. Entonces estamos hablando de un nivel mayor de innovación, pero entiende el Estado de que para hacer esto tienes que aportar más como Estado, pero también pide una contrapartida mayor de la empresa. Entonces, acá la pregunta podría ser, ¿el monto es tan grande? Entonces, si yo soy una microempresa, ¿no podría participar? No es correcto. Acá puede participar cualquier tamaño de empresa, micro, mediana, grande, no hay límite. Lo que sí hay que tener en cuenta es que dependiendo de la complejidad del proyecto, se tiene que ir la correlación con el costo del proyecto, ¿no? Si es un proyecto no muy complejo, por lo tanto el presupuesto no vas a ir a tope, que es de 600.000. Podría ser un proyecto que le pidas de contrapartida 100.000, 200.000, 300.000, dependiendo de la complejidad del proyecto. Pero aquí es muy importante tener en cuenta el aliado estratégico con quien vas a ir. ¿Quién va a ser el soporte técnico para que la empresa pueda demostrar de que con esta alianza realmente pueden llegar a implementar esta tecnología que podrían
necesitar para poder ser más competitivos en la empresa. Entonces, esto significa adaptar algo que ya existe. Ojo, que en este caso no solamente hablamos de tecnología, podría ser un tema organizacional también, ¿no? Podría ser adaptar otro tipo de software que no puede ser de trazabilidad, por ejemplo. Entonces aquí todo lo que implique adaptación de una innovación que ya funciona en otros países y que ya no hay riesgo tecnológico y que solo hay que hacer pequeños ajustes, puede ingresar en este tipo de fondos, ¿no? La estructura de entidad de demanda y de oferta se mantiene en todos los instrumentos que les estoy mostrando. Por eso ya no estoy repitiendo lo mismo. Hay un último instrumento del PENIPA que también ayuda, pero se llama Subproyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental. El objetivo es financiar su proyecto que resuelvan cualquier tipo de problema tecnológico, ambiental, mercado, político, pero que culminen en una oportunidad de mercado, en un cambio social o en un karma negativo o en una solución tecnológica, y que acabe en un nivel de prototipo. ¿Qué significa esto? Significa que hay que realmente hacer un diseño de lo que se va a proponer. Ya no es adaptar algo que ya existe y que yo ya validé, sino hacer realmente un desarrollo de un proyecto donde yo tengo que tener investigadores que conocen del tema y que pueden ayudar a hacer la propuesta a la empresa, porque la empresa tiene clara cuál es su necesidad, pero no necesariamente tiene claro cuál es el camino por el cual podría resolver su problema. Entonces, los expertos son los que podrían ayudar a poder hacer la elaboración de esta propuesta. Y esta propuesta, al igual que la anterior, es por un monto de 505.000. Sigue teniendo la misma lógica de que pueden ser montos menores y que también pueden participar microempresas. Por ejemplo, acá podría entrar un proyecto de, por ejemplo, desarrollar un nuevo alimento, por ejemplo, ¿no? Que quieran hacer un nuevo diseño de alimento para trucha, por ejemplo, o para paiche, que no se ha probado en otros lados, pero que se quiere hacer un diseño acá porque existe cierta información que haciendo una mezcla de 5 tipos de productos puede hacerse, ¿no? O, por ejemplo, ahora que está de moda ir con el tema orgánico, también se puede hacer un ensayo para poder diseñar alimento orgánico, ¿no? También se podría, por ejemplo, diseñar algún tipo se me ocurre un equipo para, por ejemplo, hacer un tipo de decontaminación de aguas residuales, por ejemplo, del procesamiento de la pesca, por ejemplo, cuando hablas de empresas que hacen procesamiento primario, ¿no? Entonces, hay diferentes proyectos que se pueden postular en esto, pero aquí hay que tener en cuenta que aquí hay desarrollo. Aquí sí hay una parte de investigación que tiene que ir de la mano con el equipo que puede ayudar a hacerlo, ¿no? Esto es súper importante para poder entender que este tipo de proyectos necesita un acompañamiento mayor. ¿Ok? Hasta aquí hemos hablado de los 4 instrumentos que tiene el PENIPA. El PENIPA es un fondo exclusivo para pesca y acuicultura, por lo tanto, tiene todos los instrumentos que les acabo de mostrar, están diseñados para cualquier parte. Es decir, yo soy una microempresa que trabaja solamente con pescadores artesanales. ¿Puedo participar? Sí. Yo soy, por ejemplo, una empresa que lo que hago es transporte en la cadena de pescado. ¿Puedo participar? También. Entonces, por ejemplo, yo soy una empresa que hago, por ejemplo, procesamiento primario. ¿Puedo participar en el instrumento? También. Entonces, lo que hay que identificar es, según la necesidad que tiene, en cuál de estos 4 instrumentos que tiene el fondo podría calzar de mejor forma para resolver el problema que tienen, ¿no? Y luego identificar cuáles son estas entidades que podrían ayudarles a lograr hacer una propuesta coherente y que resuelva de verdad el problema, ¿no? Pero también quería mostrarles que hay otros instrumentos que no se utilizan y que son interesantes. Entonces, por ejemplo,
hay este instrumento que es muy poco utilizado que se llama la Ley de Incentivos Tributarios. Este instrumento que busca que se puedan hacer proyectos de investigación científica, pero también de desarrollo tecnológico e innovación. Y acá hay una particularidad que dice vinculados o no vinculados al giro de negocio. ¿Qué significa ahí? Por ejemplo, si yo soy una empresa de pesca, ¿no? Pero he encontrado una oportunidad para que un subproducto mío, por ejemplo, me permita generar una nueva línea de negocio. Pongo, por ejemplo, yo tengo descartes de pescado y quiero hacer un negocio de, por ejemplo, cuero a partir de pescado, ¿no? Entonces, es una línea que no necesariamente va conmigo, que yo hago procesamiento primario, por ejemplo, pero que a partir de mis residuos puedo generar un nuevo negocio. O que, por ejemplo, yo soy de pesca, pero quiero entrar al área de generar una nueva línea de negocio en alimentos, por ejemplo, porque he encontrado que de mis residuos yo podría sacar, se me ocurre, una enzima o un nutracéutico, algo que pueda servir para el otro sector y por ahí podría entrar una nueva línea de negocio. Ese instrumento está hecho para eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que esto está hecho primero para pequeñas y medianas empresas y para gran empresa. No está diseñada para micro, es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué te permite? Te permite hacer una deducción en el impuesto. Entonces, ¿cuánto es si yo soy pequeña o mediana? Hasta el 115% y si soy gran empresa, hasta el 75%. Entonces, ¿por qué acá hay un menor valor? ¿Por qué? Porque este tipo de instrumentos te permite unirte o aliarte con una empresa extranjera. Entonces, si es que hay una empresa extranjera que tiene las capacidades para poder hacer el desarrollo y tú postulas con esta empresa, el apoyo se reduce de 115 a 75 y si eres grande, de 75 a 50. La pregunta es, ¿pero por qué hacen esa diferencia? La respuesta es simple. El Estado busca fortalecer capacidades locales, por lo tanto, se busca impulsar que las empresas se vinculen con los centros de investigación y con las universidades peruanas para desarrollar tecnología. Y es por eso que eso se evidencia en un mayor reconocimiento del gasto. Entonces, por eso es que los porcentajes son mayores cuando hablamos de si trabajamos con una empresa local, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de ese instrumento comparado con el anterior? Por ejemplo, que este instrumento puede permitir hacer una deducción de hasta 500 UIT, que significa proyectos hasta de 2.100.000, cosa que el anterior instrumento no permitía tanta deducción. Esto te permite, obviamente, hacer proyectos de mayor envergadura, donde hay mayor tiempo y donde hay un riesgo mayor, ¿no? ¿Cuál es la particularidad? Y les pongo acá un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto de 1,5 millones, ¿no? Yo soy una empresa, por ejemplo, voy a pensar, yo soy una empresa langostinera, ¿no? Y he identificado que voy a hacer un nuevo desarrollo tecnológico de tal manera que, por ejemplo, yo puedo sacar un producto que podría ser, por ejemplo, se me ocurre, una vacuna, por ejemplo, para tratar una enfermedad, ¿no? Entonces, mi proyecto cuesta 1,5 millones. Entonces, lo que se va a evaluar es, esto sería tu utilidad contable normal, tus adiciones, tus deducciones, pero si tú no tuvieras el proyecto y tú lo harías con tus propios recursos, ¿cuánto tendrías que pagar de impuesto? 3.245.000. Pero si es que yo lo hago con el apoyo del gobierno, entonces esto me va a permitir apalancarme y poder hacer esta deducción en mi impuesto de cuánto, por ejemplo, si es que fuese pequeño o mediana del 115% del 1,5 millones, que sería 1.725.000, y entonces a la hora que yo hago mi cálculo final de cuánto tengo que pagar, yo puedo ver ahí que mi impuesto baja de 3.245.000 a 2.736.000. ¿Y cuánto es el ahorro que voy a hacer yo? 508.875. Entonces, este instrumento es distinto al anterior, pero sin ningún problema podría entrar una empresa del sector pesca y acuicultura para postular estos fondos. ¿Cuál es la otra diferencia que tiene este instrumento?
es que te permite postular por dos modalidades, como les indiqué hace un rato. La modalidad directa y la modalidad indirecta. ¿Qué es la modalidad indirecta? Si la empresa cuenta con, por ejemplo, yo tengo un laboratorio de I+D+I, yo tengo los especialistas, tengo los investigadores, yo puedo postular por este fondo, se hace una evaluación de las capacidades técnicas de infraestructura y de personal, y en cuanto a eso, el CONCITEC te da una aprobación si calificas o no. Si calificas, tú mismo puedes ejecutar con tu propio equipo técnico el proyecto. Pero puede ser que existan otras empresas pequeñas o medianas o grandes que no tengan esas capacidades propias para el desarrollo que quieren hacer y entonces necesitan contratar a un centro de investigación que esté calificado, que podría ser una universidad, por ejemplo, a que le ayude a hacer este proyecto. Entonces lo que hace es contrata a este centro ya calificado por el CONCITEC para que le ayude con este proyecto, ¿no? Y con eso, al final, la propuesta se evalúa y al final se hace la ejecución, la deducción del impuesto en el siguiente año. Digamos, ¿cuál es la ventaja de este instrumento? Es que uno, te permite hacer proyectos de mayor envergadura hasta de 2 millones. Segundo, te permite vincularte con centros de investigación o universidades del Perú o del extranjero para que te puedan ayudar a hacer el proyecto, ¿no? Y hay una particularidad que a veces converso con algunas empresas y ponen como objeción y te dicen, sí, pero hay un tema de riesgo con respecto a la confidencialidad, porque igual tenemos competidores, ¿cómo me aseguro de que no vayan a poder difundir lo que estoy haciendo? Porque finalmente esto va a generar un nuevo producto, un nuevo servicio. Existen mecanismos, se pueden firmar acuerdos de confidencialidad en los cuales la empresa cierra un acuerdo muy estricto en el cual la universidad o el centro de innovación está totalmente impedido de poder comentar o difundir alguna información vinculada al proyecto que están desarrollando. Y por lo tanto ahí se garantiza que esa información no pueda ser divulgado a otra empresa, por ejemplo, pensando que puede ser un competidor, pensando en que pueden lanzar un nuevo producto, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay mecanismos. Otro inconveniente que a veces escucho con algunas empresas con las cuales he conversado y están interesados en postular al fondo, me dicen, pero acá hay un riesgo porque yo voy a tener que deducir impuestos. ¿Eso quiere decir que SUNAT va a entrar a auditarme todos mis movimientos? No. SUNAT entra solamente a auditar lo que se ha ejecutado con el proyecto. Por eso es que se tiene que ser muy claro en el proyecto cuáles son los gastos que se van a hacer, cuál es la inversión que se va a hacer, y ahí no habría ningún inconveniente porque se genera un centro de costos aparte, una cuenta independiente, de tal manera que se puede controlar totalmente el flujo de dinero para que no haya ningún inconveniente. Entonces, este instrumento es muy interesante, pero no es muy usado, así que podría ser un instrumento que ustedes podrían utilizar en el sector pesca y acuicultura. Hay otros instrumentos que están vinculados a la otra entidad que les mostré que se llama Innovate Perú, que también tienen temas de innovación empresarial para pequeña y grande, también como el otro, pero este instrumento tiene particularidades, como que, por ejemplo, aquí sí se considera un aporte no monetario, ¿no? ¿Ok? Este fondo es mucho más generalista. Este fondo es para cualquier tema de productividad y competitividad, porque este fondo es el fondo está dirigido para la mejora de la innovación y la productividad del sector. Entonces, ahí no hay una vertical. Todos los sectores son permisibles para entrar: minería, pesca, en realidad cualquiera, ¿no? Entonces, también lo tengan marcado, si bien no es específico para pesca, también se utiliza para ese instrumento. La diferencia, como les digo, es que aquí solo te piden aporte no monetario, que es lo plomo, y la particularidad es que puede ir una empresa solita, ¿no? Acá ya no te exigen ni oferta ni demanda. Yo sola quiero postular a mi proyecto. Ok, tienes la opción de hacerlo. Si puedes demostrarme que tienes las capacidades y que puedes, sumando personal contratado, puedes solucionar tu problema. Entonces, acá te dicen, si eres pequeño o mediana, te dan hasta el 50% de cofinanciamiento, pero si eres gran empresa,
el aporte del monto sigue siendo el mismo, pero la contrapartida baja al 40%. Y aquí, por ejemplo, baja de 180.000 lo que tienes que aportar si eres pequeña y mediana, pero si eres grande, obviamente por el monto va a cambiar, ¿no? Pero si se dan cuenta, los porcentajes aquí cambian solamente por el tamaño de la empresa. ¿Y qué pasa si es asociada? Ahí, como vuelvo a repetir, el Estado busca que se ayude y se vincule con el sector de las universidades y los institutos de investigación y los centros de investigación. Entonces, el aporte que te dan incrementa muchísimo el valor hasta un 75% si es que vas asociada con alguna de estas entidades. Entonces, la pregunta es, ¿me conviene ir asociado? Por supuesto, pero hay que hacer una evaluación de cómo esta entidad asociada realmente aporta al proyecto para resolver el problema que estás identificando, ¿no? Acá también, si eres gran empresa, también es lo mismo, ¿no? Acá solamente es una precisión de los porcentajes. Acá hay algunas empresas que han ganado, por ejemplo. Y hay otra que se llama validación. ¿Cuál es la diferencia de este instrumento con el anterior? El anterior era innovación. Yo busco generar un nuevo desarrollo, como dice acá, un nuevo desarrollo, un producto, un proceso, un método, una comercialización. Pero en el segundo que les acabo de mostrar, significa validar, significa yo, por ejemplo, ya tengo mi producto, yo solo con mis recursos ya he generado un nuevo producto, ya lo probé, ya funciona en mi planta, ya he visto que está listo para lanzarlo al mercado, pero me falta ciertos ensayos para poder hacer el escalamiento industrial y para poder ya sacarlo al mercado. Este instrumento está diseñado para eso, para aquellos que hayan superado lo que dice aquí, el riesgo tecnológico, ¿no? Entonces, si es que ya se probó de que ya se solucionó ese problema, este instrumento está diseñado para eso. Este es un instrumento, para serles sincera, mucho más duro, porque es un instrumento que busca ya entrar en la etapa siguiente, ¿no? Ya cuando vas a salir al mercado, no es como el anterior, que era llegar a probar, tienes que llegar a un prototipo, a un piloto. Acá ya tienes que pasar a un siguiente nivel, ¿no? Las reglas de estos instrumentos son las mismas que les he dicho que es para el PENIPA. Estar con el RUC habido, estar con RUC habido activo, no tener deudas coactivas, no tener deudas con salud, no haber sido sancionado por la OCE si es que has contratado con el Estado, si eres el gerente no haber cometido algún delito. Entonces, las reglas son exactamente las mismas, ¿no? Unas más que otras, pero en realidad en líneas generales son las mismas. Este instrumento también se aplica para microempresas. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? El monto. Y una particularidad que aquí puedes postular si eres persona natural con negocio. Entonces, el monto obviamente disminuye muchísimo si es que eres una persona natural, solamente es 80.000 con el 50%, y si eres una empresa, persona jurídica, es hasta 150.000 con el 50%. Entonces, obviamente, ¿por qué disminuye? Porque las microempresas tienen menor capacidad de gasto y por lo tanto se trata de balancear el riesgo, ¿no? Y la misma lógica de si es que vas asociado, el porcentaje de 50 disminuye a 75 y el aporte monetario que se tiene que hacer realmente es mínimo, es de solamente 7.400 soles. En realidad es bien poco para lo que normalmente te piden los instrumentos. Entonces, se está buscando ayudar muchísimo a las personas naturales con negocio para que innoven, para que puedan desarrollar nuevos productos, nuevos procesos, nuevos métodos de comercialización. Y si eres persona jurídica, te piden solamente 14.000 soles. En realidad, si vas asociado, los montos de contrapartida son muy bajos y es realmente un incentivo para que puedan postular a estos instrumentos. Y también hay el de validación, el mismo que les comenté para pequeña, mediana y grande, pero el cambio sigue siendo en los montos, ¿no? Si es que vas individual son 360.000, pero equivale al 50, y si vas asociado al 75%, ¿no?
Entonces, básicamente, los instrumentos en este tipo de proyectos de Innovate Perú cambian en cuanto a los porcentajes dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Ok? Entonces, estos son los 3 tipos de instrumentos que tiene el Estado para ayudar. Haciendo una recopilación, tenemos al PENIPA, ¿no? Con 4 instrumentos, que es el CEREX, el ESFOCA, el CIA, el CIADE. Tenemos la Ley de Incentivos Tributarios, y el último que tenemos es Innovate Perú, que te ayuda con un instrumento de innovación y un instrumento de validación. Y si se dan cuenta, los porcentajes de apoyo y de acompañamiento básicamente están entre el 50 y el 80% dependiendo del instrumento, ¿no? Entonces, estos instrumentos realmente están diseñados para ayudar a las empresas a que innoven, y todas están aptas para poder postular a este tipo de instrumentos siempre y cuando cumplan con los requisitos básicos que les acabo de mencionar, y con eso estarían abiertos. Si la pregunta podría ser, ¿todos estos instrumentos están abiertos? Les preciso, el instrumento de PENIPA ahorita no está abierto, pero se espera que se abra en septiembre. Entonces, todo este tiempo de agosto se puede aprovechar para hacer la formulación del proyecto y poder finalmente llegar a la postulación con un proyecto bien elaborado, ¿no? Y no estar en último momento corriendo para llegar a la postulación. El fondo de la Ley de Incentivos Tributarios es un fondo que está abierto todo el año, se puede postular en cualquier momento sin problema, y el fondo de Innovate Perú se cierra en agosto, este de validación se cierra, perdón, el 28 de agosto, y el de innovación, permítame, se cierra el 26 de agosto. La verdad es que están muy, muy seguidos, ¿no? Ok, esos son todos los instrumentos que les quería mostrar, así que espero que les haya servido. Solamente quiero cerrar la última parte comentándoles un poquito de dónde vengo, qué cosas hacemos, para que conozcan un poco a BioIncuba. BioIncuba es una unidad de negocios, innovación y emprendimiento de la Universidad Cayetano. Nosotros buscamos apoyar todo lo que es innovación y emprendimiento. Contamos con un staff de profesionales, consultores y mentores con amplia experiencia en 5 verticales que nosotros trabajamos. Nuestra misión es impulsar el desarrollo y crecimiento de negocios y proyectos innovadores en ciencias de la vida. Y tenemos visión de ser líderes en gestión de la innovación y el emprendimiento a nivel nacional e internacional. Y acá están nuestras 5 verticales, siendo el agropecuario, el que estamos hablando específicamente el de hoy, pero también tenemos el tema de medio ambiente, y ahí se alinea con todas las mejoras que se pueden hacer en los procesos en el sector de pesca y acuicultura, y en el sector de alimentos también, porque el sector de pesca y acuicultura tiene muchísimo espacio por innovar, para sacar productos que realmente tengan valor agregado, y no ir por productos que no necesariamente tienen un alto valor, y por lo tanto el esfuerzo que se tiene que hacer para poder tener un beneficio económico es más complejo, ¿no? Nosotros trabajamos con 3 tipos de clientes: emprendedores, entidades públicas y privadas, y empresas. Y aquí es donde nosotros a las empresas los ayudamos a este tipo de formulación de proyectos para este tipo de fondos y otros fondos que hay del extranjero también, para que puedan acceder a estos fondos. Los ayudamos con cursos, talleres, retos de innovación abierta, consultorías especializadas. Existen muchos instrumentos que en este momento no les he mostrado, pero que no están abiertos, que por eso no les he mostrado ese tipo de instrumentos, pero existen una variedad de instrumentos que en épocas no de pandemia como este momento se daban, ¿no? Por ejemplo, hay fondos de misiones, de pasantías para poder mejorar sus capacidades. Hay fondos, por ejemplo, de innovación abierta que permiten que una empresa, por ejemplo, pueda lanzar un reto y pueda identificar dónde hay estas soluciones en el mundo para que se puedan implementar en su empresa. En realidad hay una variedad de instrumentos que el siguiente año probablemente ya estén abiertos, o quizás en los siguientes meses. Nosotros lo que hacemos es monitoreamos los instrumentos, y cuando ya está abierto los comunicamos, ¿no? En este momento estos son los únicos que están abiertos.
hacemos, como le dije, todo el tipo de servicios para estas empresas, así que nada, muchísimas gracias por la atención, el tiempo y acta de responderles cualquier tipo de preguntas que tengan. Bueno, voy a... ¿podrían ustedes hacer sus preguntas por el chat si gustan? Si tienen preguntas. Mientras que van haciendo sus preguntas, yo quería cederle la palabra también a Richard Inurriterri. Él es el presidente de nuestro sector pesca para el consumo humano, que nos puede hacer algunos comentarios de nuestra presentación de hoy. Richard. Sí, gracias, Rocío. No, bueno, simplemente primero para saludar, agradecer y a felicitar a Olga por la excelente presentación y por mostrarnos todo este abanico de posibilidades de oportunidades de financiamiento, ¿no? A través de los 4 instrumentos que nos comentó que se podía acceder a través del PENIPA, ¿no? Que si bien todavía es en septiembre, pero en principio esto está a la vuelta de la esquina, con lo cual hay tiempo para poder eventualmente preparar o pensar en los proyectos. Luego esta novedad de la ley de incentivos tributarios, que no era conocido por muchos, que también es un mecanismo bastante interesante. Y finalmente con el tema de Innovate Perú, ¿no? Creo que ahí, entre esos 3 grupos de instrumentos, hay una variedad que puede ser interesante para el sector. Y más bien yo dejaría a los empresarios, que son los directamente interesados en poder aplicar a estos instrumentos, si es que tuvieran alguna consulta, ¿no? Y no sé si de repente no a través del chat, sino a través en forma directa, por medio del audio, de repente es algo más interesante y más interactivo con Olga. Ok, sí, no hay ningún problema, pudieran intervenir si quieren en forma verbal. Hay una sola pregunta que puedo leer en el chat, que dice, de Jennifer, que dice, ¿todos los fondos son con investigación y desarrollo? No, como les comenté, los fondos de CEREX y EXFOCA, por ejemplo, no necesariamente, porque eso están vinculados, por ejemplo, a asistencia técnica, ¿no? Entonces, no necesariamente hay un tope de investigación. El fondo de CEREX te permite, por ejemplo, certificación, HACCP, ¿no? BCR te permite, ¿no? Entonces, no necesariamente. BPA, por ejemplo, buenas prácticas de acuicultura, ¿no? Entonces, no necesariamente. Todos, en realidad, cualquier tipo de problema que tenga la empresa puede calzar en cualquiera de estos instrumentos. Pero obviamente sí están dirigidos a mejorar la competitividad y la productividad de la empresa, ¿no? Se tiene que demostrar que, por ejemplo, si es que va a acceder a un HACCP, ¿no? Eso le va a permitir, obviamente, acceder a un nuevo mercado, ¿no? Entonces, eso podría ser vinculado. Si, por ejemplo, necesitan fortalecer sus capacidades para mejorar su tema sanitario, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en todo el marco de la pandemia COVID, también podría entrar el instrumento para cofinanciar ese tipo de capacitaciones y asistencias técnicas, ¿no? Olga, también ha habido empresas en reuniones pasadas que nos han mencionado la posibilidad, por ejemplo, de dar una capacitación en materia de certificación de BRC, que es una exigencia que tienen los supermercados en el exterior, que realmente es una certificación que te la exigen para poder vender a un supermercado directamente al público. Ese tipo de certificación puede ser a través de un grupo o tiene que ser una solicitud individual. No, en realidad sí se puede hacer porque lo que te exige el fondo es que para que la entidad sea beneficiada tiene que formar parte de la alianza estratégica. Entonces la alianza estratégica puede ser más en una entidad asociada. Okay. Y todos los que están en la entidad asociada, en la alianza estratégica, son los que van a verse beneficiados. Entonces podría ser que un grupo de asociaciones, por ejemplo, se junten, o 5 empresas se junten porque todos necesitan el mismo beneficio, ¿no? Entonces sí se puede. Lo que sí hay que tener en cuenta es que las entidades que se junten deberían estar en el mismo
digamos, en el mismo nivel para poder llegar a esta certificación, ¿no? Para que no haya mucha diferencia, porque la capacitación y el fortalecimiento va a ser el mismo para todos, ¿no? Entonces, si están muy diversos, va a ser complejo, pero si todos están en el mismo nivel y necesitan lo mismo, no hay ningún problema. Claro, son algunas de las actividades que se podrían hacer como sector en forma conjunto, digamos, de todas maneras alineando el tamaño de la empresa, ¿no? Exacto. Sí, perfecto. Cualquier tipo de certificación que les ayude a mejorar su competitividad ingresa en este fondo. Cualquiera. No hay limitante, no está restringido. Y ojo, una cosa importante que les tengo que decir, es que no te exigen que llegues a la o sea, no tienes que llegar a la certificación acabando el proyecto. Obviamente eso es lo ideal, pero hay que tener en cuenta que a veces los procesos de certificación se demoran más de lo que uno puede tener pensado, ¿no? Estos proyectos están hechos para máximo 12 meses, por ejemplo. Entonces, no necesariamente en 12 meses se llega. Entonces, el fondo lo que te exige es que hayas realizado todas las capacitaciones, todas las asistencias técnicas y que estés listo para llegar a certificarte, ¿no? Eso es sumamente importante. Entendía también por lo que hablé con Eric Paulet que en el materia de innovación, por ejemplo, una plataforma digital para hacer negocios con algunas empresas de fuera, ¿habría alguna de las modalidades en la que podría encajar? Sí, claro que sí. Todo tipo de plataformas. En este momento que estamos en el marco del COVID, aunque no lo crean, los instrumentos están diseñados para apoyar el tema digitalización, porque todo el mundo sabe que en este marco de COVID, la comercialización del sector pesca ha sido uno de los más golpeados, ¿no? Los pequeños productores, los artesanales, los que tienen más recursos han sido sumamente golpeados. Así que si es que se quiere hacer cualquier plataforma digital para negocios, también calzan, ningún problema. Temas de software para trazabilidad, software para poder mejorar el control, por ejemplo, de parámetros también. En realidad, como les explicaba, cualquier tipo de proyecto que solucione un problema puede encajar en cualquiera de estos fondos. Solamente hay que saber cuál es el problema y cuál sería el fondo adecuado para poder postular. Eso es. Ok, listo. Y de hecho, sí podríamos, digamos, en cuanto podamos definir con algunas empresas los intereses, digamos, contar con el apoyo técnico de ustedes para la formulación del proyecto, ¿verdad? Es uno de los servicios que ustedes ofrecen. Sí, exactamente. Y nosotros, como les comentábamos, hacemos también ese nexo. Por ejemplo, si se necesita algún expertise que no se tiene, nosotros también los ayudamos a identificar quién podría ser esta entidad que podría darles esta capacitación o esta asistencia técnica o esta universidad que tiene los expertos que los podrían ayudar, ¿no? Sí, claro, eso es muy útil. Nosotros vamos a circular algunas propuestas entre el grupo, entre el sector, para ver el interés de ellos y también recoger algunos intereses puntuales. De hecho, que muchos me han pedido tu presentación, la vamos a compartir después que nos las envíes para estar en contacto, Olga. Realmente te agradezco mucho, creo que es una información muy rica, muy valiosa y creo que de todas maneras, ustedes que están muy involucrados en todos los pasos a seguir para este tipo de acceso a estos fondos, sí, de hecho, debemos estar en contacto. Hay una pregunta de Miguel, no sé si Miguel tú quieres hacerla ver directamente o prefieres que yo la lea. ¿Dónde está para ver? La leí ahorita. Dice, ¿se puede aplicar para modernización de embarcaciones artesanales para mejorar la calidad de la materia prima anchoveta? ¿En qué tipo de línea se aplica? Sí se puede. Sí se puede poner modernización de embarcaciones también, siempre y cuando se justifique cuál es la innovación ahí, ¿no? Por ejemplo,
Hay un proyecto que se está haciendo, por ejemplo, para adaptar a las embarcaciones estas cajas isotérmicas, pero con energía solar, por ejemplo, ¿no? Entonces sí se puede, ¿no? Por ejemplo, hay en el caso de las zonas de pesca nativa, por ejemplo, donde están en la selva, también hay proyectos que se tienen que hacer modificación de esas embarcaciones para que puedan mejorar la cadena de frío, ¿no? Porque allá tienen el inconveniente de la cadena de frío por los temas de la electricidad y la lejanía también. Entonces, sí se puede. Ese de ahí podría calzar en un CIA si es que encontramos que ya existe algo parecido en el mundo y que esa adaptación, eso ya existe y por lo tanto es una adaptación de lo que se va a hacer, ¿no? Acuérdense que el CIA es un proyecto de innovación adaptativa. Ok, bueno, Es muchas factible. gracias nuevamente, Olga, Eric también, que está ahí presente. ¿Estás todavía ahí presente? Bueno, Sí, les Rocío, agradezco. aquí estoy. Ok, Eric también es de SAN y también creo que está en el área de investigación. Y bueno, les agradezco a ambos. Olga, muy metodológica tu presentación y sí te pediría que nos las hicieras llegar para mandárselas a las empresas y de hecho que vamos a estar en contacto con ambos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos por estar también en esta reunión. Espero que les haya servido y que, dado que los plazos son cortos, revisen un poco el material y vean de qué manera se puede aprovechar estos recursos. Muchas gracias. Gracias a todos.